empezaré concediendo la palabra al conferencista magistral, el profesor Raúl Canosa Ucera, de España. Tiene usted 15 minutos. Estamos conversando de manera muy informal, sin hacer presentaciones. Me disculpa. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, a pesar de salud, que me combina decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y prometo que así lo haré. Y la primera verdad que tengo que transmitir es que estoy encantado de estar aquí con ustedes, aunque no los veo muy bien, pero bueno, parece que hay gente, no todo el mundo se ha ido. Agradecer a los organizadores, al profesor Diego Valadés, al profesor José María Serna, a todos los que hacen posible, con una organización ejemplar, que tantos estemos aquí, que nos veamos y que podamos transmitir algunas opiniones e intercambiar algunas ideas. He escogido un asunto que me preocupa porque, claro, soy constitucionalista, no soy internacionalista. Tenemos mucha experiencia en grupos de trabajo con el profesor García Roca y con otros profesores de colaboración con internacionalistas y también otro tipo de juristas, y no siempre coincidimos los internacionalistas y los juristas porque, claro, se ha creado algo híbrido en el que un ámbito en el que vivimos, que consiste en un derecho constitucional abierto más o menos al derecho internacional y un derecho internacional de los derechos humanos que efectivamente no es que sea abierto, es que ha asumido, ha tomado la materia clave del derecho constitucional para plasmarla en normas de carácter internacional. Y eso nos ha creado muchísimos problemas, pero benditos problemas que nos permiten disfrutar de ellos, porque una de las ventajas del derecho, ¿verdad?, es que no podemos lanzar los conceptos jurídicos como lanzamos una manzana, y el concepto jurídico, la manzana o el reloj, caen a una velocidad creciente hasta estamparse en el suelo, pero los conceptos jurídicos no. Es más, es que no tenemos conceptos jurídicos, es más, es que no sabemos cómo llamar a las cosas. Y uno de los problemas que me parece interesante en el ámbito de esta relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional es la protección internacional de los derechos sociales. Como además tengo una experiencia, porque formo parte de un comité, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que defiende en el ámbito del Consejo de Europa la Carta Social Europea, es decir, la tabla de derechos sociales en el ámbito del Consejo de Europa, el equivalente a la Organización de Estados Americanos, pues de un punto de vista ni mejor ni peor, sino un punto de vista que quiero precisamente compartir con ustedes. Claro, este congreso recuerda la venerable Constitución de Querétaro, que en efecto fue la primera, y es de aquellas la única que continúa vigente, la primera que incorpora el principio social, es decir, que el Estado tenga como un quehacer nuevo el de ocuparse de las condiciones vitales de los seres humanos. Y además de establecer un principio de acción de los poderes públicos, dotando a los poderes públicos de los instrumentos para mejorar las condiciones vitales de las personas, también dota a estas de titularidades subjetivas, es decir, proclama derechos sociales, utiliza más o menos la idea, en aquella época se hablaba más bien de garantías, la idea de garantía también al terreno de lo social. Y en eso, también esta mañana algunos ponentes han hablado, el profesor Humberto Nogueira, por ejemplo, o el colega boliviano han hablado de los derechos sociales y la importancia que tienen. Pues bien, era lógico que, puesto que el derecho internacional se ocupa de los derechos civiles, de los derechos clásicos, también se ocupara de los derechos sociales, ¿por qué no? Y lo hace además cuando simultáneamente en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, comienzan a generalizarse las constituciones de lo que llamamos Estado Social de Derecho, que tienen respecto del periodo de entreguerras una diferencia muy importante que creo que es pertinente recordar. La de que eran estas, las de posguerra, constituciones de consenso, mientras que las constituciones de entreguerras, empezando por la mexicana, eran constituciones revolucionarias. Y es la única, la suya, la mexicana, la que ha pervivido, mientras que la española del 31, en la que tanto influyó la Constitución de Querétaro o la Constitución alemana de Weimar, no prosperaron.
quizás porque no eran de consenso, sino que eran revolucionarias. Se produce ese hecho formidable, que además tiene una primera manifestación en el derecho internacional, aunque no sea estrictamente en un tratado, en la Declaración de 1948, en donde ya hay derechos sociales, que se colocan a la par, porque pareciera que, y de esto también se ha dicho esta mañana algo, desde luego así se plantea en el ámbito del derecho internacional la indivisibilidad entre derechos sociales y derechos civiles, es decir, estableciendo una equiparación de rango que en la propia declaración se traduce además en un solo texto. Es verdad que después se opera más bien por la vía de distinguir distintos tratados, tanto a la esfera de Naciones Unidas, los dos protocolos del 66, derechos civiles, derechos sociales, en el caso de la OEA, la Convención, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, en el caso europeo, el Convenio de Roma del 50, la Carta Social Europea de Turín de 1961, con distintos mecanismos de protección. Eso por lo que respecta al derecho internacional. Lo que llama la atención es no tanto el que se proclame la indivisibilidad, no tanto el que haya una mejor técnica normativa, si quieren ustedes, que haya una bifurcación, una duplicidad de tratados. Lo que llama la atención es que los derechos sociales no tienen el mismo rango, olviden lo de rango, no tienen la misma protección que los derechos civiles. En el caso del interamericano, aunque es verdad que la Corte Interamericana, como también por otra parte ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha protegido el derecho a la educación en su vertiente de derecho de libertad y también algunos rasgos prestacionales, como ha hecho también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad sindical, pero no ha sacado partido al artículo 26, que es realmente insólito, no existe nada parecido en el Consejo de Europa, esa proclamación in genere de derechos económicos, sociales y culturales, del que, sin embargo, pues no ha habido, porque la concreción es el Protocolo de San Salvador, pero eso no tiene un vehículo eficaz de protección, desde luego no el Tribunal. El Tribunal Europeo, por su parte, ha extraído, el profesor Pablo Santolaya y el profesor Sergio de Ricci, en un libro que coordinamos unos cuantos compañeros, pues se ocuparon de cómo estos tribunales han inferido de derechos clásicos de libertad, en una labor creativa muy interesante, contenidos prestacionales. Y hay ejemplos muy interesantes. Hoy el profesor Ferrer MacGregor nos ha hablado precisamente de uno de ellos. Pero, ¿qué ocurre con los derechos sociales? En América, muy poco. En Europa, el comité del que yo formo parte, pues nos creemos un tribunal, pero no. Mi psiquiatra me ha dicho que no formo parte de un tribunal, que es un comité, que tiene un sistema pues con alguna peculiaridad interesante, que no tengo tiempo de explicarles, pero no somos un tribunal. Y, sin embargo, los derechos que nosotros defendemos, según la propia literatura del Consejo de Europa, forman un todo unido con los derechos civiles. Pero claro, yo creo que la relación entre el escalón internacional y el escalón constitucional también es relevante. Ayer lo comentábamos en un foro, el profesor Javier García Rocayo, porque a escala constitucional aquí las diferencias son muy grandes, mientras que hay una plasmación constitucional exhaustiva del Estado social, del constitucionalismo social, lo que yo alguna vez he llamado una suerte de constitucionalismo promisorio, donde todo está en el supermercado de productos constitucionales. Los constituyentes o los poderes de reforma iberoamericanos adquirieron todos los productos que estaban expuestos, mientras que el constitucionalismo social europeo es muy parco, muy contenido, muy moderado, opera más bien con principios, de tal manera que la transformación social se producirá en la medida y con un mayor margen de libertad para los poderes constituidos, el legislador singularmente, que podrá desarrollar los principios sociales y eventualmente convertir determinados principios sociales en derechos subjetivos, pero que tendrán
rango legal. Luego, la plasmación más concreta del Estado social en Europa no es constitucional, sino legal, mientras que la plasmación del Estado social en Iberoamérica es constitucional. Está todo, y falta, probablemente falta, como también se decía ayer, falta un desarrollo legal que dote de efectividad, porque aunque es verdad que la Carta Interamericana habla de que estos derechos se irán desarrollando en el tiempo, pero lo cierto es que proclamar un derecho implica que su titular inmediatamente puede reclamar el restablecimiento cuando considera que ese derecho ha sido vulnerado. Pues bien, este contraste es lacerante en cierto sentido, porque en resumidas cuentas, y ya me parece que estoy en los últimos 5 minutos, en resumidas cuentas, lo que tenemos es una constitucionalización de los derechos, una constitucionalización del derecho internacional de los derechos, pero los mecanismos constitucionales de protección de los derechos sociales no existen, entre otras cosas, porque en muchos estados no hay mecanismos de protección estrictamente constitucional de los derechos sociales, sino que la protección de esas garantías sociales se hace al albur de lo que la ley establezca. En definitiva, y con esto sí termino, apuntando una idea que podía llenar de contenido durante un buen rato con ustedes, pero que me voy a limitar únicamente a apuntarla. El razonamiento constitucional que se hace, lógicamente, el maestro en esto, Sergio García Ramírez, una especie de control de constitucionalidad. El control de convencionalidad es un control de constitucionalidad. Claro, eso llevado en el terreno de los derechos clásicos se puede hacer, es más fácil de hacer, pero en el terreno de los derechos sociales, donde en algunos casos, como ocurre en Europa, no hay un renglón constitucional relevante de derechos sociales, eso es mucho más complicado de hacer. Y tenemos, pues, ya con esto sí que acabo, un contraste entre el grado de protección, tanto constitucional como internacional, que se da a los derechos sociales. ¿Se podía dar más? Me reservo mi opinión. Si acaso alguien me pregunta después. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Canosa, por esta presentación fascinante sobre la perspectiva internacional de los derechos sociales ante un foro de constitucionalistas que probablemente tendrán una perspectiva complementaria sobre la fuerza de esos derechos, y muchas gracias por haber respetado el tiempo de manera tan estricta. Concedo la palabra ahora, siguiendo la regla de juego establecida, a Viviana Benavides Hernández, de Costa Rica, pidiéndole a cada uno de los panelistas que indique cuál es su universidad de adscripción. ¿No está? Bueno, nos hemos ganado 10 minutos para discusión posterior. Maravilloso. Entonces concedo la palabra a Ignacio Colombo, de Argentina. Bueno, muchas gracias al señor presidente, gracias a los organizadores. Yo soy de la Universidad Católica y también de la Universidad Nacional de Salta, de Argentina. Pido disculpas por adelantado si voy a tratar de quedarme obviamente hasta el final, pero tenemos un compromiso, así que tal vez deba retirarme si se extiende mucho el tiempo que estoy gastando en este momento, así que empiezo con la ponencia. Primer punto, bueno, la intención de mi ponencia es marcar simplemente algunas problemáticas que podría tener la forma en que fue construido la doctrina del control de convencionalidad, construida por la propia Corte Interamericana. Admite muchísimos matices, voy a decir cosas tal vez muy polémicas, pero por la cuestión de tiempo lo tengo que decir así de manera muy brusca, con lo cual sería interesante después debatir sobre algunas de las cuestiones que voy a decir. Voy a marcar que hay algunos problemas de inconsistencias en la construcción de la doctrina del control de convencionalidad, y que esto puede erosionar, es decir, el espíritu de la crítica es constructiva, la legitimidad y por ende la eficacia de los pronunciamientos de la Corte Interamericana a futuro. Esa es un poco la intención. Y entiendo que los problemas básicamente radican en dos núcleos, que son la concepción subyacente de interpretación constitucional o convencional que subyace en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, y en una cuestión de competencias, de normas competenciales, en el sentido si la Corte Interamericana puede, está habilitada
a delimitar ella misma los alcances del control de convencionalidad. Esos son los dos puntos centrales. Como punto de marco teórico, digamos, yo voy a decir que puede haber algún problema entre la doctrina del control de convencionalidad y el alcance que la Corte ha entendido que tiene con el principio democrático tradicional, ¿sí?, en cualquiera de sus sentidos. Y hay un punto de partida en la visión jurídica, que entiendo que la Corte Interamericana, en sus pronunciamientos, entiende que existe un mundo jurídico convencionalizado, donde cualquier problema puede ser leído en clave convencional y por ende los derechos pueden ser aplicados a cualquier problemática de manera vertical. En contraposición tal vez a una visión más clásica de que los derechos son construidos de manera horizontal a través de la deliberación democrática en cada caso concreto. En cuanto a la extensión del control de convencionalidad, afirmo que ha sido la elaboración de la Corte Interamericana muy rápida, muy intensa, sobre todo a partir del año 2006 con el caso de Almonacid con Arellano, y ha extendido de manera extraordinaria los alcances del control, pero en cuanto al objeto de control, pues se ha dicho con este mundo principialista que cualquier problema puede ser leído en clave convencional, cualquier problema puede ser resuelto casi desde los principios convencionales o constitucionales. En cuanto al derecho aplicable, pues la Corte Interamericana y también gran parte de la doctrina habla de ius comune, es decir, que la Corte Interamericana no solamente interpreta el Pacto de San José de Costa Rica, sino que también interpreta todos los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual se amplía también el contexto jurídico y por ende se debilita la posibilidad deliberativa democrática de cada Estado. En cuanto a los sujetos que deciden, recientemente en Argentina hay un caso Carranza-Latrubese, que no se discute, también tomando jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en algunos casos la función jurisdiccional no es solamente de la Corte Interamericana, sino también de la Comisión Interamericana. No hay tiempo para extenderse, pero se multiplican los sujetos que deciden de manera jurisdiccional. Y en cuanto a los sujetos obligados, que en este punto me voy a centrar muy brevemente, ya no es solamente el Estado parte de la controversia, conforme al texto explícito de la Convención, sino también cualquier Estado parte, haya sido o no parte de la Convención, haya sido o no parte del conflicto concreto. ¿Qué interpretación subyace, entiendo yo? Yo considero que, bueno, tomando esta distinción que entre otros autores Prieto Sanchis toma, se ha optado por una interpretación sistemática, un modelo de interpretación sistemática o normativista, más que un modelo de interpretación tópico. Es decir, que las interpretaciones de la Corte Interamericana se pretende en cierto sentido que sean aplicadas de manera mecánica o automática por los jueces locales. Voy a marcar un problema lógico en esto, que surge del caso Almonacid con Arellano, donde la Corte hace un paso, yo entiendo, indebido, de un caso particular a efectos generales, es decir, resuelve el caso Almonacid con Arellano, pero a su vez dice que sus interpretaciones, que no solamente el texto de la Convención es obligatorio para los Estados parte, sino también las interpretaciones que de ella haga la Corte Interamericana. Con lo cual, resolviendo un caso particular, extrae, a través de los obiter dicta, efectos generales, y con lo cual su fallo empieza a tener efecto erga omnes, obligatorio para todas las partes. Entiendo que ahí se podría discutir si es adecuado desde el punto de vista lógico este paso de lo particular a lo general. También entiendo que hay un problema en una ambigüedad de la utilización o un juego en la utilización de la interpretación. Porque por un lado la Corte Interamericana utiliza una interpretación dinámica y mutativa para interpretar el propio texto. Por ejemplo, cuando nos dice que todos sus pronunciamientos son obligatorios para todos los estados, esto no surge del texto de la Convención, sino que es una interpretación de la Corte. O cuando en Trabajadores Cesados del Congreso dice que el control de convencionalidad debe ser hecho de oficio, tampoco surge del texto de la Convención, es una interpretación mutativa, tópica, que hace la Corte Interamericana del texto de la Convención. Pero a su vez, al decir que la res interpretada, la cosa interpretada tiene efecto erga omnes, está pretendiendo que los jueces internos o domésticos utilicen un criterio, si se quiere, subsuntivo y no tópico de la interpretación y no mutativo, ¿sí? Otro problema, entiendo, en cuanto a la interpretación y un doble estándar en su entendimiento. Esto genera problemas democráticos, porque yo lo que sostengo es que si no se va resolviendo caso por caso, de una manera tópica, no se puede evaluar los contextos en los cuales la interpretación se realiza. Si la interpretación, en el caso de Almonacid con Arellano contra Chile, es obligatoria para todos los estados parte, no vamos a poder tener en cuenta los contextos, las instituciones democráticas, las deliberaciones de cada estado, y tampoco vamos a respetar el debido proceso, porque el Estado no va a poder defenderse en el caso concreto, con argumentos propios,
y se le va a aplicar una resolución de manera automática. Esto, bueno, está mucho más desarrollado en la ponencia, pero no tengo tiempo ahora. Y en cuanto al último punto que quiero marcar, que es cómo se ha construido la doctrina del control de convencionalidad, entiendo que ahí podría haber un problema de competencia y de planos, porque la Corte Interamericana obviamente tiene claramente facultades para resolver el caso concreto, artículo 68.1, eso nadie lo discute, pero a través del caso concreto resuelve, y a través de los obiter dicta, va desarrollando con efectos generales una doctrina, que es la doctrina del control de convencionalidad, cuando no hay ninguna norma que le habilite competencia para eso, ¿sí? Es decir, hay un lenguaje de la decisión y un metalenguaje de la construcción de la doctrina del control de convencionalidad, que, como se dijo en Argentina en el fallo Acosta, un fallo muy interesante, en el voto del procurador, podría suponer una petición de principio, es decir, dar por sentado aquello que se debe probar, es decir, que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para todos, que sus interpretaciones son recién interpretadas, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, así no me paso del tiempo, y para no irme por las ramas, que es una característica propia mía, voy a leer brevemente una parte de la conclusión, donde sostengo que una posible solución a los problemas planteados está en volver, conforme al estricto sentido del artículo 68.1 del Pacto, a un esquema de interpretación tópica de la normativa convencional. Esto, digo, permite retomar una posición dialoguista que debería plantearse entre los tribunales internacionales y domésticos, y a su vez posibilita revincular, fortaleciéndolo al sistema de control de convencionalidad con nociones democráticas, pues la aplicación tópica permite que la jurisdicción repare en cada caso una situación contextual que se presenta conforme a la legislación local y los intereses de la comunidad en la que arraiga. La deliberación, el intercambio de perspectivas y visiones constituyen los mecanismos que se verán con más adecuados para alcanzar legitimidad en los escenarios multiculturales y heterogéneos que configuran los contextos locales. Siendo esto así, el derecho supranacional no puede ser una imposición vertical proveniente de un órgano que opera como intérprete infalible, que en cuanto tal puede definir a priori y con precisión las soluciones a todos los casos y situaciones presentes y futuras, haciendo una abstracción de las circunstancias particulares que se podrían presentar. Esta visión no es más que una reedición de la falsa y superada ilusión postulada por la filosofía de la Ilustración acerca de la existencia de un legislador racional que soluciona en abstracto todos los problemas jurídicos y construye un ordenamiento normativo pleno y sin fisuras. Y por último, digo que también esta visión, también tal vez vertical de la interpretación, choca con toda la dogmática y la doctrina constitucional contemporánea, que habla, en reiterados autores hablan de principalismo, derecho dúctil, adecuación de los principios a la interpretación contextual de cada lugar y tiempo. Solamente eso, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ignacio Colombo, también por haber respetado estrictamente el tiempo asignado. Concedo ahora la palabra a Tommaso Eduardo Frosini. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para todos. Una disculpa para vosotros porque me gustaría hablar en castellano, ma en 10 minutos temo de no riuscire a hablar todos el problema de la legislación y la globalización. Prefiero hablar en italiano, plano, ma en italiano. Italiano y castellano son dos idiomas hermanos y yo creo que potete entender, espero, ¿no? Bueno, parto da una domanda, da una pregunta. Ha ancora un valore la legge nelle democrazie costituzionali? È ancora l'atto con il quale si regolano i rapporti giuridici all'interno di una cittadinanza? Queste sono le dos preguntas. Primo problema, un esempio, l'economia. Oggi la legge non è più in grado di governare l'economia, è l'economia che impone al legislatore delle scelte. Il legislatore viene dopo l'economia. Ci sono le crisi economiche e allora il legislatore prova a legiferare, a scrivere una legge per tentare di arginare la crisi economica. Non la previene, la subisce. Questo è un primo esempio per dire come oggi il valore della legge non è più in grado di prescrivere, ma piuttosto è diventato un atto che subisce gli eventi, cioè cerca di codificare dopo che è avvenuto
un problema, una questione, una crisi, come nel caso dell'economia. Oggi non è più la legge l'espressione della volonté générale, come diceva Raymond Carré de Malberg. Oggi la legge ha perso quella sua forza originaria come un atto generale che impone ai cittadini delle scelte ben precise derivanti dall'indirizzo politico di una maggioranza parlamentare. Oggi nella globalizzazione, in quella che si definisce la crisi della sovranità, la legge si è dissolta nella soft law, negli atti fra privati, negli accordi che vengono regolati dalle law firms, cioè tutti gli atti oggi che regolano i grandi settori strategici della democrazie occidentali non sono più derivati dalla legge, dall'atto espressione del Parlamento scelto dalla sovranità popolare, ma avvengono su altri schemi, su altre scelte che non sono più quelle parlamentari, ma che si muovono attraverso altre declinazioni, prevalentemente i rapporti fra privati, il diritto fra privati. E allora il problema è se i governi privati, i regolamenti privati, la giustizia privata, anche la giustizia oggi sta crescendo sempre più in termini di privatizzazione, gli arbitrati altro non sono che la giustizia tra privati, non ci si affida più alla giustizia dello Stato, ma ci si rivolge a soggetti privati affinché decidano il luogo dei giudici nazionali. Dunque abbiamo questo scenario che si dice sia prevalentemente dovuto al fenomeno della globalizzazione, che ha eroso, che ha consumato la capacità della legge di saper regolare l'organizzazione contemporanea degli stati e degli individui. Questa è, diciamo, una delle maggiori e più diffusi convincimenti. La globalizzazione è riuscita e sta sempre più erodendo la capacità del legislatore. La domanda però è: siamo veramente sicuri che è così? Che la globalizzazione ha avuto questo forte impatto anche sulla legislazione come sull'economia e la tecnologia? Perché sulla tecnologia e l'economia è chiaro che l'impatto della globalizzazione è stato decisivo. Pensate a Internet. Internet è l'espressione massima del fenomeno della globalizzazione, no? Perché con Internet tu sei in grado di dialogare con chiunque in qualunque parte del mondo, immediatamente, in tempo reale, è straordinario. Voglio portare due esempi di leggi però che sfuggono al fenomeno della globalizzazione, cioè due leggi che non possono essere, diciamo, espressione di altri ordinamenti, cioè che possono essere derivati da scelte altrui, che possono essere condizionati dalla capacità appunto della mondializzazione delle scelte. Sono due leggi importantissime, perché una va a toccare il cuore dell'ordinamento della democrazia, la forma del governo, ed è la legge elettorale. La legge elettorale è una legge che non ha subito, diciamo, un impatto esteriore. Non è stata, almeno posso fare alcuni esempi europei, in ogni Stato europeo ogni paese ha la sua legge elettorale che è completamente diversa rispetto a quella degli altri paesi. Non vi è una uniformità, non vi è una capacità, cioè di omogeneità di un unico metodo di votazione per la scelta dei rappresentanti. In Germania c'è il proporzionale con la Sperrklausel, con la clausola di sbarramento, in Spagna c'è il proporzionale con i piccoli collegi, in Francia
c'è il maggioritario a doppio turno, in Gran Bretagna il plurality system, in Italia è un disastro, perché ci sono state tante leggi e non sappiamo noi quale legge oggi abbiamo, perché 2 settimane fa la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale anche l'attuale legge, che è interessante, come si chiamava? Italicum, proprio per dare un marchio di denominazione autentica, originale del proprio paese. La seconda legge sono quelle che hanno un impatto etico, anche quelle non subiscono forme di omogeneità. Pensate, ho fatto bene a parlare italiano, in spagnolo. Pensate alle leggi sulla procreazione medicalmente assistita, sulla fecondazione assistita. Ogni paese ha la sua scelta, perché? Perché c'è l'impatto ovviamente religioso. In Italia si è fatta una legge molto restrittiva, a differenza della Spagna, a differenza della Francia. Ecco perché, e in 2 minuti provo a concludere, il problema della globalizzazione, a mio avviso, è visto con gli occhi sbagliati, perché è visto in un'ottica esclusivamente occidentale. Invece la globalizzazione non è occidentale, la globalizzazione si muove quantomeno su 3 piani, quello occidentale, quello orientale e quello della islamizzazione. Queste sono forme di tentativi di creare omogeneità, di scelte, di decisioni all'interno di un complesso numero di stati e di persone che transitano attraverso gli stati. In 2 minuti provo a dire una conclusione. Vedete, il problema della legge oggi, facevo l'esempio dell'economia, è quello che oggi la legge deve rispondere a degli obiettivi economici, deve essere economicamente conforme. E tutto il discorso, io ho lasciato, e credo che è nella pen drive il mio testo, sono 15 pagine in cui descrivo questo problema del drafting e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione normativa. Il problema è che la legge, anche qui per effetto della globalizzazione, si è ridotta ad una scelta di free market. Che cos'è oggi la legge? Quella legge che maggiori sono i benefici economici rispetto ai costi. Conviene questa legge? Conviene scrivere e approvare queste norme in termini economici? No, e allora non le approviamo. Questo fa sì che oggi, ancora una volta, la legge riduce fortemente la sua forza, la sua capacità di imprimere delle scelte per la cittadinanza. E secondo me questo è un guaio da evitare. Grazie. Muchas gracias, profesor. Yo creo que todos entendimos perfectamente. Nos ahorramos el curso de italiano. Le agradecemos que nos haya permitido ese privilegio. Estuvo perfecto. Muchas gracias. Concedo ahora la palabra a la profesora Ana Mari Garró Vargas de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a los organizadores. Bueno, la ponencia lleva por título El derecho a la protección judicial, una propuesta de interpretación del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana alude en la inmensa mayoría de sus sentencias al artículo 25 titulado Protección Judicial. Este fenómeno es especialmente acusado en aquellas sentencias que resuelven el fondo de los asuntos. Sin embargo, la importancia de esta jurisprudencia radica sobre todo en el aspecto cualitativo. Se refiere a un tema medular del que depende la eficacia de la protección de los demás derechos. Por eso la jurisprudencia interamericana sobre esta norma es un eje transversal de la doctrina emanada de tal órgano. Estimo que conviene precisar qué ha dicho la Corte Interamericana y lograr determinar luego el genuino sentido del artículo 25. Esto no solo por un interés teórico, lograr la claridad conceptual, sino también por una finalidad eminentemente práctica, eliminar los efectos negativos que la ausencia de dicha claridad lleva consigo.
No se ahondará aquí en lo referente a la génesis de las líneas de la jurisprudencia de la Corte respecto del artículo 25. Eso ha sido objeto de un libro que recientemente me ha publicado la editorial Tirán Leblanc y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, sobre la base de una investigación que se recoge en esa obra, que analiza la jurisprudencia interamericana sobre tal norma, intentaré destacar los principales corolarios respecto del llamado derecho a la protección judicial. Luces del análisis jurisprudencial. El examen versó sobre todas las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana desde 1987 hasta inicios del 2014, tanto en el ejercicio de su función consultiva como en el de su función contenciosa. Se analizó además el interesantísimo debate surgido en el seno de ese órgano sobre la interpretación del artículo 25 y su relación con el artículo 8. Diría que los resultados principales de ese análisis son los que a continuación trataré de enunciar. Primero, etapas y líneas interpretativas predominantes sobre el artículo 25. A lo largo de casi 3 décadas, la Corte no ha interpretado unívocamente el artículo 25, sino que ha derivado de este numerosos y en cierto modo diversos alcances, utilizándolo para muchos cometidos. Se puede afirmar que ha hecho al menos 3 interpretaciones. La que señala que contiene el derecho al recurso de amparo, la que dice que establece el derecho al recurso judicial efectivo para proteger derechos fundamentales, y la que estima que es el cofundamento, en unión con el artículo 8, del derecho al acceso a la justicia. En un inicio es posible identificar unas etapas de predominio de las diversas interpretaciones del artículo 25, pero a partir de cierto momento solo se puede constatar la coexistencia de tales líneas. Me detendré en la segunda interpretación, la que se refiere al recurso, la que identifica el artículo 25 como aquel que establece un recurso efectivo para proteger derechos fundamentales que no necesariamente es el recurso de amparo. Conforme a la segunda interpretación, como digo, no se descarta que el recurso de amparo sea un recurso efectivo diseñado según el artículo 25, pero se sostiene que el recurso de amparo no es el paradigma de recurso efectivo, es solo un tipo, una especie de recurso efectivo para proteger derechos fundamentales. En general puede haber varios tipos de recursos efectivos y entre ellos unos que se caractericen por ser breves, como el recurso de amparo, y este a su vez puede tener diversas especies, además del habeas corpus, el habeas data, el amparo electoral, etc. Es más, no todas las vías de la jurisdicción ordinaria deben cumplir con los lineamientos del artículo 25, pero un mecanismo ordinario particular, sin dejar de serlo, podría cumplir con esos lineamientos propios que establece el artículo 25. Ahora bien, hay asuntos propios de las vías ordinarias, como un recurso de casación o un proceso ordinario penal, cuya efectividad, por definición, no puede ser medida a la luz del artículo 25. Lo mismo se diría de un proceso en el que se ejerce el control de constitucionalidad, aunque en tal caso, no solo porque no le es propio la protección de los derechos fundamentales, o sea, lo suyo no es la dimensión subjetiva, sino también porque habitualmente su trámite y sobre todo la elaboración de las rationes decidendi tienen un importante grado de complejidad. No obstante, en algunas ocasiones, bajo esta segunda lectura, la Corte ha considerado que dentro de la figura del recurso efectivo puede incluirse una acción que no busque directamente la protección de un derecho fundamental, sino la modificación normativa, asunto que me parece criticable. La tercera interpretación dice, y esta interpretación es muy importante porque se extiende a lo largo de muchos años y es utilizada sobre todo para analizar violaciones masivas, dice que el artículo 25 es el cofundamento del derecho al genérico acceso a la justicia. Bajo esta tercera interpretación, el artículo 25 ya no se refiere al derecho a contar con un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Es más, ya no hay una alusión a tal o cual mecanismo, ni a las características de este, aunque se habla del derecho a un recurso efectivo. Tampoco se suele hacer una mención explícita al carácter fundamental de los derechos. Se considera que el artículo 8 que los artículos 8 y 25
están unidos inescindiblemente y son el fundamento del derecho al acceso a la justicia. Al principio, también, bajo esta lectura, este artículo 25 aportaba la exigencia de que esa justicia fuese judicial. Eso ya estaba presente en la segunda interpretación y por descontado en la primera. Sin embargo, y esto es muy interesante, bajo esta tercera interpretación llega un momento en el que no hay reparo en afirmar que el derecho al acceso a la justicia se refiere a las acciones judiciales, prejudiciales o parajudiciales que tengan como finalidad no solo la protección del derecho conculcado, sino la reparación del daño causado. Hay otros dos fenómenos muy interesantes que se constatan al examinar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es lo que he denominado la subsunción y la simbiosis. No me detendré aquí en esta ponencia sobre estos dos fenómenos, solo diré que tienen como denominador común que el artículo 8 y el 25, su contenido queda difuminado. Voy ahora a los corolarios sobre el contenido de los artículos 8 y 25. Hay una noción clave para interpretar adecuadamente el artículo 25 y esta es la necesidad, dice, antes de proponer una interpretación sobre el artículo 25 que esté enriquecida con los aportes doctrinales y jurisprudenciales propios del debate y propios de la jurisprudencia misma, ¿verdad? Es necesario entender algunas nociones claves. Una de ellas es la noción de derechos fundamentales, presupuesto ineludible. En efecto, para esclarecer el respectivo alcance de los artículos 8 y 25 y la relación entre ambos, es imprescindible al menos afirmar la necesidad de dilucidar la noción de derecho fundamental. Esta tarea ardua que exige un estudio profundo y riguroso, sin duda. Aquí, sin variar el objeto formal, porque no hago filosofía del derecho cuando hago este análisis, ni material de este estudio, puedo decir que según el pacto, no todo derecho es fundamental. Así, en el contexto interamericano, tal señalamiento no es solo una postura doctrinal, sino principalmente normativa. La letra del artículo 25 da pie para considerar que hay dos tipos de derechos, los fundamentales y los que no lo son. Esto parece banal, pero no lo es. Si no se reconoce esta distinción de derechos, dejaría de tener sentido la existencia del artículo 25. Habría bastado con el artículo 8, pues este se refiere al derecho al acceso a la justicia para proteger todo tipo de derechos, también los fundamentales. Por eso, la noción de derecho fundamental emerge con carácter de noción clave. Hay otra noción que me parece central, que es la del recurso idóneo. Con esto quiero decir que no basta que el recurso proteja derechos fundamentales, sino que tiene que ser idóneo para proteger un determinado derecho fundamental. Es decir, que hay derechos fundamentales que, aun siéndolo, no deben ni pueden ser adecuadamente protegidos mediante un recurso breve o por lo menos sencillo, como el que el artículo 25 parece establecer. Paso ahora a las conclusiones para no extenderme más. La Corte, como he dicho antes, ha interpretado de muy diversas maneras el artículo 25. Lo ha identificado con el recurso de amparo, lo ha identificado con un recurso efectivo judicial para proteger derechos fundamentales y lo ha identificado con el fundamento al acceso a la justicia para todo tipo de materias. Esto último siempre que lo une inescindiblemente al artículo 8. Aquí he propuesto que esa norma no puede interpretarse al margen de lo establecido en el artículo 8. No me ha dado tiempo, pero en la ponencia está explicado. O sea, el artículo 8 tiene la peculiaridad de que al interno del artículo tiene tres normas, una que se refiere al acceso a la justicia, otra que se refiere al derecho al debido proceso propiamente y otra que se refiere a las garantías en materia penal. Como he dicho, el recurso diseñado conforme al artículo 25 debe proteger exclusivamente derechos fundamentales. Por otro lado, la idoneidad es presupuesto de eficacia. No todo asunto que haga relación
directa a la protección de derechos fundamentales puede y debe ser reconocido mediante ese mecanismo. Y quizá el corolario que recoge todo lo anterior es que paradójicamente el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho a la protección judicial no es el que lleva su título, no es el artículo 25, sino el artículo 8. Y el artículo 25 es un artículo que establece un mecanismo de eficacia cualificada para proteger exclusivamente derechos fundamentales. Nada más. Muchas gracias. Profesora Garro Vargas, concedo ahora la palabra a Carla Selene Guevara Solís. Mi tema es muy local. Por la importancia que para Nicaragua ha tenido las últimas reformas constitucionales de 2014, porque en ellas ya el texto constitucional comienza a tener en su contenido algunas partes medulares de algunas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que el texto constitucional nicaragüense no haya sido un texto que garantice los derechos humanos ni cosa por el estilo, pero sí había quedado como muy difuminado y muchísimos aspectos no habían sido incorporados a nuestra Constitución, a pesar que desde su artículo 46 y desde que entra en vigencia la Constitución en 1987, la protección internacional de los derechos humanos está básicamente regulada y exige y obliga al Estado nicaragüense a respetar e incorporar a su derecho interno los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, con esta reforma que estoy haciendo alusión, derechos como derecho a la vida, a la igualdad, a la integridad física, al reconocimiento de la personalidad y sobre todo en materia de garantías mínimas del debido proceso, hay como un desarrollo, sobre todo esa incorporación de los principios que ya la Corte Interamericana ha establecido. Ya se tiene un artículo que es en el caso del derecho a la vida, ya no es el clásico artículo que en Nicaragua se respeta el derecho a la vida, se prohíbe o no está prohibida la pena de muerte. No, ya en Nicaragua, ya el texto constitucional con esta reforma del 2014, se tiene un concepto de vida con dignidad. Ya es un concepto mucho más amplio, ya toma ese concepto básico que la Corte Interamericana en diferentes sentencias ha venido señalando, cosa que ha sido muy importante para nuestro país. Derecho que está muy vinculado con el derecho a la vida, como todos sabemos, la integridad física, psíquica y moral, que la Constitución nicaragüense la ha venido regulando igual desde su entrada en vigencia en el artículo 36, pero aquí nuevamente ya, si me permiten traer a colación, por ejemplo, ya el texto constitucional o esa norma constitucional ya retoma también, por ejemplo, lo establecido en el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay del 2004, cuando opina sobre la integridad personal. Es de vital importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer inter alia la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia. El texto constitucional con la reforma es prácticamente igual. Ahora, otro derecho también fundamental que es de vital importancia es el reconocimiento de la personalidad, el cual en Nicaragua, al establecerse que todas las personas tienen derecho a su libertad individual, a su seguridad y reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, supone la existencia de una obligación constitucional para su protección y con ello garantizar el libre desarrollo, entendido como capacidad de las personas de hacer y no hacer. Derecho que los instrumentos internacionales, como bien sabemos, de protección de derechos humanos, lo consideran inherente al ser humano y cuyo reconocimiento trae consigo la atribución de capacidad jurídica, la cual implica ser titular de derechos fundamentales, como por ejemplo lo señala el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En cuanto a la igualdad ante la ley,
es obvio que al ser protegido constitucionalmente en el caso de Nicaragua, principios fundamentales como la dignidad humana y la libertad individual, asume la obligación de garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley, lo que queda plasmado con la prohibición expresa de toda discriminación, sea esta por nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión económica, posición económica o condición social, como lo establece la norma constitucional. De la lectura de la norma constitucional puede afirmarse que los nicaragüenses pueden acceder al goce de todos los derechos en igualdad de condiciones, desde el momento en que se expresa que todas las personas son iguales ante la ley y que nadie podrá ser sujeto de discriminación. Esto ya lo dice la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en una sentencia del 2009, donde establece que el principio de igualdad se configura como una noción más compleja que la igualdad ante la ley que predicaron las revoluciones liberales, se construye sobre todo como un límite de la actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de reacción frente a la posible arbitrariedad del poder. Es decir, que la igualdad ante la ley es un derecho fundamental en el que el constituyente nicaragüense quiso, además de implantar una total prohibición a cualquier tipo de discriminación, establecer límites a la actuación de los poderes públicos y crea mecanismos de reacción frente a la posible arbitrariedad de los mismos. Una parte importante en estas reformas del 2014 a la Constitución Política de Nicaragua es en cuanto a las garantías mínimas en el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Tengo que decir que estas reformas del 2014 son prácticamente las que han permitido que en Nicaragua haya una verdadera evolución jurídica sobre este punto, por varios aspectos. En primer lugar, porque se estatuye que toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones, al debido proceso y a la tutela judicial, y que como parte de ellas, al catálogo de garantías mínimas, las cuales son aplicables en los procesos administrativos y judiciales. Esta es la primera vez que en la norma constitucional aparece lo de procesos administrativos. Todo este tipo de procesos lo había desarrollado, en Nicaragua se había desarrollado por medio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Ahora bien, también se estableció que el Estado protegerá a las víctimas del delito, y en este punto es importante señalar un aspecto que dice la reforma, y es: procurará que se repare a estas por los daños causados. Jamás en Nicaragua se había dicho esto antes. No había ese tipo de reparo, por consiguiente, la impunidad en ese sentido había quedado como un poco... Bueno, se estaba más bien desarrollando mucho la impunidad en Nicaragua porque no había ningún tipo de responsabilidad frente a la arbitrariedad de los funcionarios públicos. En este caso, puede afirmarse que la norma constitucional en materia de garantías en el debido proceso y la tutela judicial efectiva ha tomado como suya la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para ello basta traer a colación por ejemplo, el caso López Mendoza versus Venezuela y el caso J versus Perú del 2013, donde se ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo como un sujeto del proceso en el más amplio sentido y no simplemente como un objeto del mismo. De igual manera, ha afirmado en casos como Jenny Lacayo versus Nicaragua, el cual debió comenzar a ser aplicado por nuestros jueces desde la sentencia en 1997, se debe tener una visión integral que permita aplicar las garantías mínimas del debido proceso, se debe respetar el derecho a ser escuchado por un juez tribunal competente, independiente, imparcial para la determinación de sus derechos. En aras de más bien terminar lo más pronto posible, pretendo concluir con todo esto que Nicaragua, al reconocer constitucionalmente la plena vigencia de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como la Convención Americana y considerar que todas las personas en el territorio nacional gozan de protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción, protección de los derechos humanos, ha asumido la obligación de exigir a sus judiciales, sean constitucional u ordinario, ejercer un verdadero control de convencionalidad, debiendo aplicar al momento de dictar sus sentencias, cosa que es prácticamente nula en Nicaragua,
lo regulado en estos instrumentos proyectándose en todas las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y los poderes públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Guevara Solís. Concedo ahora la palabra a Luis Miguel Gutiérrez Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar entre ustedes, rodeado de tantos maestros de los cuales uno no deja de seguir aprendiendo. El objeto de mi intervención es muy sencillo, es focalizarme sobre el famoso control interamericano de convencionalidad. El 26 de septiembre del año 2016 han pasado ya 10 años desde la primera vez que la Corte Interamericana hizo expreso la existencia de un control de convencionalidad. Desde entonces, en el famoso fallo Almonacid Arellano, desde entonces la doctrina y la jurisprudencia misma de la Corte han venido precisando de qué se trata este tipo de control de convencionalidad. Se distingue dos niveles, un nivel concentrado, un nivel difuso. Hemos escuchado algunas afirmaciones de las cuales no estoy de todo de acuerdo, lo dijo Ignacio, pero bueno, no podemos hablar del tema, en todo caso no es el centro de mi intervención, pero el control de convencionalidad concentrado que ejerce la Corte Interamericana, yo no creo que tenga ningún inconveniente. Es la tarea principal que hace un organismo internacional que tiene competencia para controlar el comportamiento de un Estado. Y tampoco me parece a mí que los efectos de las sentencias tengan algo que ver directamente con el control de convencionalidad. Bueno, centrándonos en el tema que me preocupa, es qué relación existe entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Si hay algo que criticarle a la Corte Interamericana, me parece a mí que es esa asimilación, me parece, que hace dentro de sus sentencias de un control de convencionalidad con el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Hay que distinguir 5 elementos para poder definir qué es un control de convencionalidad. Primero, el verbo acción, controlar, un sujeto controlador, un parámetro de control, un objeto de control y una norma jurídica de habilitación. En el control difuso, es decir, el control que debe ejercerse a nivel nacional, yo no creo que la Corte Interamericana haya logrado identificar estos elementos y por eso tal vez la doctrina que propugna no es del todo clara. En Francia existe una distinción totalmente clara entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Desde 1975 el Consejo Constitucional se declara totalmente incompetente para controlar la convencionalidad de leyes, porque su fundamento es el artículo 55 de la Constitución, en el cual dice que las leyes son superiores, los tratados internacionales son superiores a las leyes, pero que no alcanzan un parámetro constitucional, es decir, no hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo cual no entra dentro de su competencia. Ustedes me dirán, es Francia, estamos en un contexto totalmente diferente, es verdad, pero hay múltiples modelos que encontramos en Latinoamérica y acertadamente nuestro presidente nos ha hablado de los diferentes niveles de incorporación del derecho internacional en los estados latinoamericanos. Pero no importa, desde el punto de vista teórico que pretendo defender, un juez de constitucionalidad no puede ser, desde un punto de vista formal, un juez de convencionalidad. ¿Por qué? Hay que distinguir cuál es el parámetro y la finalidad de cada uno de estos controles. ¿Qué pretende el control de constitucionalidad? ¿Qué pretende el control de convencionalidad? El control de constitucionalidad pretende garantizar la supremacía de la Constitución. En cambio, el control de convencionalidad pretende garantizar la primacía de las convenciones internacionales. No es lo mismo. La supremacía implica que la Constitución es la fuente de validez de las demás normas jurídicas. En cambio, la primacía del derecho internacional no se postula en términos de validez, sino de respeto, de efectividad de esos convenios.
no importa el nivel jerárquico que obtenga el derecho internacional en el derecho interno, lo que importa es que se cumpla, que haya efectividad. Si uno hace esa distinción, uno puede también hacer la distinción entre quién es el competente para hacer cumplir esa finalidad. El juez de constitucionalidad necesariamente es el que garantiza esa supremacía constitucional. ¿Qué pasa en los estados donde el derecho internacional hace parte de la Constitución? Es decir, donde hay un bloque de constitucionalidad que incluye los convenios internacionales de derechos humanos, que es el caso de algunos, más no todos, países de América. Por ejemplo, Argentina, Venezuela, Colombia incorporan dentro de la Constitución esos tratados internacionales de derechos humanos, pero otras constituciones no los incorporan al bloque de constitucionalidad, sino hablan de una necesidad o una obligación de hacer una interpretación conforme. Pero es diferente. La interpretación conforme, ¿qué es lo que busca? Busca evitar conflictos normativos. El control de convencionalidad tiene una función diferente y hay que analizarlo desde la perspectiva de resolver conflictos normativos. Si una ley no es conforme al tratado internacional, estamos ante un caso de un conflicto entre normas, en el cual debe primar el tratado internacional siempre y cuando tenga un carácter supralegal. En ese sentido, el juez de constitucionalidad no tiene nada que hacer frente a un control de convencionalidad. ¿Por qué? Si aceptamos esta premisa de que el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad son lo mismo, eso lleva consecuencias. Primera consecuencia, si existe un conflicto normativo entre la Constitución y una norma internacional, si el juez de constitucionalidad es un juez de convencionalidad, debe hacer primar el tratado internacional. Debería hacerlo, por encima de su propia Constitución, pero él es el garante de la Constitución, lo cual generaría un problema. Si hay un conflicto normativo entre normas de un mismo nivel jerárquico, en el entendido de que es un bloque de constitucionalidad que incorpora el derecho internacional, ¿cómo se resuelve ese tipo de conflictos? Normalmente con una ponderación. Y la norma internacional no está garantizada que va a triunfar, porque depende de la ponderación. El juez de constitucionalidad no puede hacer un control de convencionalidad, pero sí lo deben hacer los demás jueces nacionales. Es decir, los jueces ordinarios sí pueden hacer ese control de convencionalidad sin tener en cuenta el parámetro de constitucionalidad. ¿Cuál es el interés de una perspectiva teórica de este tipo? Es potenciar precisamente la capacidad que tiene el control de convencionalidad para lograr la efectividad del derecho convencional en el ámbito interno. No es necesario acudir a un juez de constitucionalidad para que ese derecho internacional tenga eficacia a nivel interno. ¿Por qué? Porque todo juez debe aplicar ese derecho y debe hacerlo primar sobre normas inferiores, sean leyes, sean decretos. Este es un posicionamiento teórico formal, pero que tiene implicaciones en la práctica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Luis Miguel Gutiérrez Ramírez, por esta presentación sobre un tema que ha sido transversal a varias de las presentaciones en el panel de conclusión de la sesión del día de hoy. Gracias a la disciplina, a la concreción de los panelistas, contamos con media hora para preguntas y para discusión, de tal manera que concedo la palabra a quien quiera. Entonces, la analogía que quisiera hacer con la silla vacía es que básicamente se quiere decir que no haría una pregunta, pero sí digamos una aclaración a ese punto, y se quiso decir que la interamericanización o la convencionalización de nuestra región se ha construido basada en obiter dictus.
o que el juez interamericano solo interpreta la convención. Y creo que si algo ha demostrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que interpreta con las constituciones nacionales, con los tratados, con la jurisprudencia nacional, y abre un diálogo con la región para poder construir esa convencionalización. Entonces, quizá lo más relevante que pudo haber propuesto fue una interpretación tópica. Bastaría pasar por una biblioteca o en un buscador y encontrar una referencia directa a los distintos tópicos y a la sistematización de los temas que se ha hecho. Básicamente es eso. Quizá tenga la posibilidad de defenderse en su artículo, pero es simplemente ese punto. Gracias. Muy buenas tardes. En primera instancia, felicitarles. Me parecieron todas las ponencias muy buenas. Tenía una duda respecto a la última ponencia de Miguel. Lo que pasa es que los tratados internacionales se remiten muchas veces a las constituciones nacionales. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño establece que uno es niño desde que nace, pero que si el derecho interno es más favorable, se aplica el derecho interno. Entonces hay muchas cláusulas de reenvío del derecho internacional nacional, pero por ejemplo la Constitución boliviana también se remite al derecho internacional. El 256 dice cuando sea más favorable, entonces se aplicará el derecho internacional. Entonces eso destruiría tu observación en ciertos países, por lo menos como Bolivia. Sobre Ana Mari también me pareció muy interesante, pero la duda que tengo es, siendo nuestras sociedades pluralistas y los derechos se fundan básicamente en valores, la catalogación de derechos fundamentales y no fundamentales no destruye esa esencia pluralista y democrática de las cartas y en este caso los tratados internacionales. Y bueno, para el doctor Raúl Canosa Ucera, cuando el profesor Robert Alexi desarrolla su libro de derechos fundamentales, la teoría de derechos fundamentales, lo que él dice es que cuando hay crisis económica, lo que va a suceder es que no entran en crisis la Constitución y los derechos sociales. Gracias. Gracias. Empezamos por la pregunta o el comentario Sí. Bueno, muchísimas a Luis Miguel. Muchísimas gracias por la pregunta, porque al contrario de debilitar mi argumento, lo que hace es fortalecerlo. En el siguiente sentido, hablé del bloque de constitucionalidad, hablé de la interpretación conforme, pero hay dos constituciones en América, que es la boliviana y la venezolana, que dentro de la misma constitución hablan de parámetros, digamos, de la primacía del derecho internacional siempre y cuando sea más favorable a la persona humana. Pero ¿quién lo dice? Es la misma Constitución, es decir, es el mismo artículo 256 de la Constitución boliviana y es el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana. Es decir, la Constitución crea una cláusula de resolución de conflictos normativos en un nivel jerárquico constitucional y es lo que llamamos la supraconstitucionalidad. En todo caso, sigue siendo un control de constitucionalidad desde mi punto de vista, más no un control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Es la norma de habilitación. Gracias, Luis Miguel. Ana Mari. Sí, entiendo que lo que a usted le inquieta es por qué yo hablo de la necesidad de una noción de derecho fundamental si muchas de las constituciones de Latinoamérica establecen unos valores muy amplios y por tanto, digamos, dan cabida en sus constituciones a derechos múltiples, digámoslo así. O sea, bueno, vamos a ver, yo quiero decir que mi conclusión en esta investigación es que para la Convención Americana hay una clara distinción entre derecho fundamental y derecho no fundamental. Por cierto, hay una parte en la que explico que no se trata de decir que los que no son susceptibles de ser suspendidos en situaciones de emergencia son los fundamentales, porque no, esa no es la identificación. Pero ciertamente la Convención, siento que no se oye. Bueno, perdón, ciertamente veo que sí se oye. Ciertamente la Convención no define qué entiende por derecho fundamental, pero miren, cuando yo pienso que René Cassin era una de las personas que estuvo para la suscripción de la Convención y que por su formación y por su influencia y por todo dejó una impronta en la redacción de la Convención, y cuando pienso que la categoría de derecho fundamental realmente es de raigambre germánico, pienso que esa conclusión a la que yo llegué más bien como al analizar la jurisprudencia, o sea, no al irme a los antecedentes de la Convención,
es conteste, o sea, es conteste esta conclusión con un análisis de la historia de la Convención Americana de Derechos Humanos y del contexto, digamos, filosófico-jurídico en la que se fraguó, ¿verdad? Ahora, de eso a que yo diga que tengo claro qué se entiende por derecho fundamental, hay un abismo. O sea, yo misma pienso que eso es una beta, es una tarea que está abierta para la jurisprudencia y para la doctrina. En Latinoamérica hemos de ahondar más en qué entendemos por derecho fundamental y qué no entendemos por derecho fundamental. Pero lo que sí pienso es que, y esto es un poco provocador, no todo derecho constitucional de nuestras constituciones, quiero decir, de esas constituciones que son enormes, perdón que diga esa palabra que también es peyorativa, retahíla de derechos, recoge derechos fundamentales. O sea, yo pienso que por una razón histórica perfectamente comprensible se ha querido, digamos, como reconocer a nivel constitucional muchos derechos que tienen como finalidad eliminar las tremendas injusticias que se viven en nuestro continente. Pero la verdad es que muchas de esas derechos reconocidos a nivel constitucional difícilmente resisten a un análisis riguroso sobre si aquello es fundamental o no. Lo que no quiero decir que no sea importante. Quiero decir que es difícil que yo entienda como fundamental algo que a lo mejor es una prestación, que digo que no es que no sea necesaria, pero que difícilmente puede entenderse como fundamental en sentido estricto. Ahora, yo me cuido mucho en la ponencia y en el libro y ahorita lo dije, que no quería cambiar mi objeto formal ni material. Es decir, yo no quiero ahondar y por tanto no quiero concluir, digamos, con categorías propias de la filosofía del derecho. Pero yo, al examinar la jurisprudencia de la Corte, al examinar la Convención, concluyo que para el suscriptor y ratificador, los estados que ratificaron la Convención, claramente no había, es decir, había una distinción entre lo que era fundamental, lo que eran derechos fundamentales y los que no. Y el artículo 25, por eso es tan interesante, porque va dirigido a proteger derechos fundamentales. Quiere decir esto que el acceso a la justicia está residenciado en el artículo 8, porque ese es para proteger todo tipo de derechos. También los fundamentales que no son adecuadamente protegidos con el 25. Y si tengo chance, yo quisiera referirme a esta temática que es tan interesante, porque en el caso de Costa Rica me parece que de alguna manera podría dar como un ingrediente más a la discusión, pero no quiero extenderme. Muchas gracias. Profesor Canosa. Muchas gracias, presidente. Vaya pregunta. Claro, cuando hay bonanza, cuando las cosas van bien, cuando la gente vive con prosperidad, ¿acaso ni siquiera nos lo tendríamos que plantear como un asunto jurídico? Juridificamos las cosas cuando son problemáticas. Si viviéramos en el paraíso terrenal, pues obviamente no habría Estado social, porque no lo necesitaríamos. Claro, el Estado social se pone a prueba ciertamente cuando hay crisis. Y en Europa hemos vivido una crisis económica, estamos todavía viviéndola, una crisis económica fortísima, que ha puesto de relieve muchas contradicciones. Por ejemplo, si la Unión Europea es un espacio de prosperidad, ¿cómo es posible que la Unión Europea fomente unas políticas de austeridad que han poco menos que condenado a algunos países europeos a morirse de hambre? Digamos, está la situación dramática de Grecia, que efectivamente ha sido dramática, porque que a un pensionista le bajen la pensión el 25%, en España fue el 5%, pero es que en Grecia fue el 25%. Claro, pero es que no hay una garantía constitucional de los derechos sociales. Grecia es una de las constituciones que más plasma el Estado social, salvo la portuguesa, que es el modelo del constitucionalismo iberoamericano y que es la última constitución revolucionaria de Europa, la revolución de los claveles. Luego tuvo que eliminar los componentes más, digamos, más incompatibles con la economía de mercado, que pretendía hacer desaparecer, porque claro, entrar en un mercado que era el europeo exige de Portugal esa modificación. Pero Grecia es una de las constituciones que tiene un amplio contenido social. Y sobre todo tenía, y tiene todavía, como en el resto de Europa, una realización legal, a escala legal y administrativa del Estado social. Es decir, es efectivo, no es una promesa que hace la Constitución,
sino que es efectivo. Y resulta que yo sigo viendo algunas diferencias en la que yo creo que Alexi lo explica. Yo Alexi, aunque lo leí con mucho detenimiento y lo tengo muy subrayado, pero entendí solo algunas cosas. La diferencia entre derechos sociales y derechos no sociales, pues me quedo con Beckenferde, digo, por estar en la dogmática germana, y yo lo entiendo mejor. Es que yo no tengo mente filosófica, discúlpenme, y por eso necesito cosas menos, aunque insisto, me lo leí Pero claro, ¿por qué? Porque en Europa el problema es, si nos tomamos los derechos en serio, es decir, cómo justificamos que los derechos sociales sean efectivamente derechos que puede que no tengan rango constitucional, pero que son derechos. Claro, al no tener rango constitucional no hay una garantía constitucional frente a su eliminación o frente a su reducción drástica. No lo hay, efectivamente. Y el Tribunal Constitucional Español no podría defender, probablemente, desde luego no puede defender con la misma intensidad un derecho que sí es fundamental, que está reconocido expresamente en la Constitución, que tiene un contenido esencial constitucionalmente garantizado, frente a un ataque proveniente del legislador. ¿Y qué ha sucedido? Que esos ataques a derechos sociales se han producido en Europa procedentes del legislador, y los tribunales constitucionales, alguna, claro, porque el Tribunal Constitucional portugués sí tiene más herramientas, ha declarado la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de su legislador, pero en otros países no había esa defensa. Claro, lo llamativo del asunto es que, fíjense usted, es que es un poco estupefaciente. La Unión Europea, que tiene en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, están buena parte de los derechos de la Carta Social Europea de Turín del 61, promoviendo la Unión Europea políticas que van contra su propia Carta y que han sido declaradas por el órgano al que yo pertenezco contrarias. Es decir, un modestísimo comité del Consejo de Europa se ha convertido de repente, porque le han dejado solo, en el defensor, en apariencia, de unos contenidos, porque la Carta Social Europea tiene unos derechos muy concretos. Si la Carta Social Europea establece que hay un derecho al preaviso razonable, una legislación griega o la española que elimine el preaviso en algunos casos y con carácter transitorio y excepcional, pero no deja de eliminarlo, resulta que está fuera del convenio, fuera de la convención. Luego es inconvencional. Claro, incluso el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entrado en estos asuntos, porque los griegos han peleado por todas partes reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, pero también reclamaciones individuales ante el Tribunal, esgrimiendo que derecho de propiedad, un contenido social del derecho de propiedad puede ser el derecho a las pensiones. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues se enfrenta desde otro parámetro a lo que nosotros también hemos tenido que abordar, el artículo 31 de la Carta de Turín, que es, puede suspenderse o limitarse indebidamente estos derechos en caso de peligro para el orden público, en versión francesa, por interés general, en versión inglesa. En resumidas cuentas, el principio de no retroceso social. ¿Hay alguna excepción a ese principio? Parece que es este. Claro, eso el Tribunal Europeo no lo podía hacer. Lo que dice el Tribunal Europeo es que, algo que también conocemos perfectamente los que nos dedicamos al derecho constitucional, es que el margen del legislador democrático en relación con el Estado social es mayor. Y dice, entonces, claro, si el propio Tribunal Europeo había construido un contenido del derecho de propiedad, derecho a las pensiones, resulta que aquí considera legítimo una reducción tan drástica por entender que está en el margen del Estado en materia de políticas sociales. No sé si compartirá esa opinión, es obviamente discutible, porque podía haber sido más beligerante. Pero es obvio que la realidad, cuando se realiza el Estado social, cuando ya no es una esperanza que está en la Constitución, con letras de molde, sino que es una realidad, cuando esa realidad se desmorona para algunos, tenemos jurídicamente problemas de explicación. Y en Europa hay un lío del que, follón, una situación muy complicada, del que no he hecho más que, respondiendo a esa interesante pregunta, ofrecerles algunos retazos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Canosa. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad a los organizadores. No tengo otra oportunidad de agradecer
Así que hago el agradecimiento de esta manera para los organizadores de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Mi pregunta es para la doctora Garro Vargas, Ana Mari Garro Vargas. Posiblemente, estoy seguro que en su libro o en el trabajo presentado para efectos de la conferencia del día de hoy aborda con mayor detalle el tema, y me gustaría que lo abordara aquí con nosotros porque es algo que me queda una duda. Cuando usted habla acerca de los derechos fundamentales, me parece que hablar de derechos fundamentales en el derecho comparado puede decir una y cualquier cosa. Los españoles hablan de derechos fundamentales refiriéndose a unos derechos en particular y, digamos, es una noción tan diferente en el derecho comparado que me gustaría que ahondara al respecto porque me cuesta compartir su postura en cuanto a lo que propone, pero por eso me gustaría escucharla. Muchas gracias. Primero quiero hacer una pregunta. Usted estaba hace un ratito, cuando yo hice una respuesta. Sí, cuando yo le contesté a él, estaba así. Ajá. O sea, quiere decir que mi respuesta fue insatisfactoria. Porque su pregunta es en la misma línea, va en la misma línea, ¿verdad? Vamos a ver, voy a tratar de explicarme mejor. Yo no sé qué es un derecho fundamental. Pero yo tengo certeza, luego de haber estudiado toda la jurisprudencia de la Corte en un arco muy amplio y con mucha exhaustividad, que la Convención Americana de Derechos Humanos distingue entre derechos fundamentales y derechos no fundamentales. También pienso que por razones históricas, esto no lo dije antes, pero ahora tal vez esto pueda aclarar más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se vio en la necesidad de distinguir, y no se ha visto todavía en la necesidad de distinguir, pero yo pienso que con el tiempo va a tener que hacerlo. ¿Por qué? De distinguir entre derechos fundamentales y derechos no fundamentales, y aplicó, digamos, sin ningún reparo el artículo 25 para todo lo que tenía que ver con protección judicial, aunque en realidad ese artículo está diseñado para otra cosa. Está diseñado para una protección cualificada de los derechos fundamentales y para la protección judicial en términos generales, lo que podríamos identificar con el acceso a la justicia, está el artículo 8. Bueno, eso la Corte no lo ha dicho. O sea, la Corte lo que ha dicho sistemáticamente es que el pilar del Estado democrático es el artículo 25. Ha dicho que el recurso de efectivo está reconocido en el artículo 25, que el recurso de amparo está establecido en el artículo 25. En otros momentos dice que el artículo 8 ineluctiblemente unido, dice, porque en realidad hay que decir que esa doctrina es sobre todo de Cansado Trindade, pero impregna toda la jurisprudencia de la Corte durante un periodo muy amplio, y no solamente la jurisprudencia, sino la mente de quienes después le siguieron, ¿verdad? Porque él dejó una impronta muy fuerte en la jurisprudencia y en los funcionarios de la Corte. Es que el artículo 8, en unión con el 25, es el fundamento del acceso a la justicia. Bueno, pero vamos a ver. Yo lo que quiero sostener, o lo que sostengo, es que aunque yo no sé qué es un derecho fundamental, porque para eso sería necesario un estudio desde el punto de vista filosófico muy riguroso. Ciertamente, para los suscriptores de la Convención, no todo derecho debía ser protegido por el artículo 25, sino solo los fundamentales. Solo los fundamentales. Eso no quiere decir que yo no tengo reconocido por la Convención el derecho a que se me protejan todos los derechos, puesto que para eso está el artículo 8, que se refiere al acceso a la justicia para todo tipo de derechos. También los fundamentales cuando el mecanismo diseñado en el artículo 25 no es idóneo, ¿verdad? Piense usted, por ejemplo, un asunto en que se necesita una producción probatoria muy importante, un acervo probatorio muy complejo. Naturalmente eso no puede ir por un mecanismo diseñado conforme al artículo 25. Ahora, hasta aquí usted puede decir, pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Verdad? Yo también me pregunto, después de dedicarle tanto tiempo a esto, ¿qué importancia tiene esto? Pues a lo mejor hay otra cosa más interesante, ¿verdad? Bueno, yo creo que tiene importancia. En primer lugar, justo el hecho de que hasta el momento la Corte no se haya visto en la necesidad de dilucidar qué se entiende por fundamental y no fundamental, como digo, obedece a una razón histórica, que no la expliqué y la explico ahora.
al inicio y durante muchísimos años, la Corte conocía de asuntos gravísimos, o sea, de graves violaciones a los derechos fundamentales, desapariciones forzadas, torturas, con lo cual era totalmente banal ponerse a cavilar sobre si estaba lesionando o no un derecho fundamental. Evidentemente se estaba, con lo cual no había necesidad. Pero vamos a ver, conforme pasa el tiempo, la temática que aborda la Corte es muy diversa. Y entonces por eso pienso que va a llegar un momento en que ella misma se va a dar cuenta de que es necesario detectar si el derecho que se dice que no ha sido protegido es fundamental o no para aplicar o el 25 o el 8. Y de nuevo, ¿qué importancia tiene esto? Toda la importancia. ¿Por qué? Porque para reparaciones no es lo mismo que yo haya lesionado un derecho, el 25 y el 8, o solo el 8 o solo el 25, entendiendo que son diferentes además. Para determinar la titularidad del derecho, incluso para establecer las famosas garantías de no repetición. Si yo no tengo claro cuáles son los derechos que han sido violados, los artículos que han sido violados, yo tampoco puedo determinar cuáles son los mecanismos que se tienen que poner en práctica para que no se repitan más las violaciones, por ejemplo. Voy más allá. Ahora me voy a quitar este sombrero y voy a decirle que yo soy magistrada suplente de la Sala Constitucional y de Costa Rica, y muchas veces me he dado cuenta qué importante es para nosotros afrontar esta tarea, que no la hemos afrontado tampoco. ¿Por qué? Porque resulta que llegan a la sala muchas cuestiones que son de derechos económicos, sociales y culturales, en las que uno se pregunta hasta qué punto es un derecho fundamental el que se aduce desprotegido. ¿No será más bien un derecho que no es fundamental y que por lo tanto tiene que residenciarse en las vías ordinarias porque exigen, entre otras cosas, un acervo probatorio muy amplio? Entonces, cuando yo hice esta investigación, no sabía que iba a ser magistrada suplente, quiero decirle. O sea, yo lo hice porque lo hice, pero bueno. Pero luego, cuando he estado en el ejercicio del cargo, me he dado cuenta que esa inquietud que yo tenía a nivel teórico tiene una gran incidencia práctica. No sé si le satisfizo mi respuesta, pero bueno, eso es lo más que puedo decirle. Porque Bueno, pues muchas gracias. Hay tiempo quizás para una última pregunta y después agradecería que fueran muy precisos y breves en estas dos intervenciones y después cerramos. Es un tema un poco distinto para el doctor Frosini. Quizás no entendí bien por la cuestión del lenguaje. Decía usted que en la globalización las únicas normas que realmente se aprobaban tenían que ver con la cuestión económica. Sin embargo, tenemos objetivos del desarrollo sustentable que vienen de estos objetivos del milenio, donde se habla el combate a la pobreza, la transferencia tecnológica. Dicen que nadie se quede atrás porque esto vulnera derechos humanos, porque la discriminación es una forma de exclusión. Empieza la Corte a hablar del mínimo vital y tenemos también un apoyo económico que generan ciertas naciones. Me parece que Inglaterra, Estados Unidos son las que más colaboran económicamente para ayudar lo que sería África subsahariana, y en cuanto a recursos naturales, que finalmente se contabilizan en dinero, pero evitar que países en desarrollo puedan gastarlos de manera ineficiente, por decirlo así. Entonces, si desde su perspectiva la globalización es un paso negativo para la construcción del orden internacional, ¿qué papel estarían jugando justo la ONU, que lo hace completamente al revés? Quizá entendí mal. Sí. Muchas gracias para la pregunta. ¿Puede responder? Por favor. Gracias. Yo pienso que no sabe si la globalización es un mal o un bien, ma en rapporto a las leyes, porque el mío problema, la mia ponencia estaba la globalización y la legislación. Yo pienso que la ley ha una historia y una fuerza que no se puede piegar con la globalización. La globalización atiene más a la economía, a la tecnología,
ma la legislazione es un patrimonio costituzional che non si può conculcar dalla globalizzazione, no? E io penso che esso bisogna privilegiarlo, esso patrimonio, cioè è la storia della politica, del Parlamento. Il Parlamento serve a approvare una legge per la cittadania, per la collettività di uno Stato, ma se la legge sta compressa da una scelta che non è interna ma esteriore, il Parlamento perde la sua forza, la sua capacità di scegliere per il proprio pueblo. Eso è más importante, il rapporto fra la globalizzazione e la legge, ovvero la politica. La politica tiene ad avere un proprio spazio di decisione, non puede subir la globalización. La globalización es un bien para mí, para la tecnología, ¿no? Nosotros vivimos, yo pienso, en un mundo de más libertad gracias a la tecnología para mí, porque se puede rapportar con todos para Internet, para i social network, es una invenzione straordinaria per l'umanità, no? Ma che la politica non può fare la scelta más conveniente para el propio pueblo es un problema negativo para mí. Non so se he entendido el problema. La globalización que se empata con la legislación è un problema para mí negativo se ese impacto non consente, non permette alla politica di operare scelte autonome, scelte nell'interesse del proprio pueblo, della soberania popolare e non della soberania de todos mundo, ¿no? Muchas gracias. Nada. La última pregunta ahora sí. Bueno, mi intervención va en el sentido de este pequeño debate o pequeñas intervenciones que se dieron respecto a los derechos fundamentales, qué son y cómo definirlos. Yo, previamente a tener cualquier acercamiento al tema de derechos humanos, me planteaba yo la misma pregunta, porque es decir, ¿qué es un derecho humano? ¿Qué es un derecho fundamental? Y mi pregunta va abierta hacia la mesa, porque creo que, bueno, por las intervenciones que he escuchado, tenemos experiencia en el tema. Corríjanme si estoy mal, hasta donde yo tengo entendido, los derechos fundamentales son derechos que por la dignidad humana son inalienables a todo ser humano, pero que es necesario que se vayan positivizando conforme van evolucionando los diversos estados. Ahora bien, se hablaba de una cuestión, incluso se empezó a manejar que había derechos fundamentales y otro tipo de derechos en la Convención y en la jurisprudencia interamericana, y que el 25 y el 8º solamente tutelaban esos derechos fundamentales, pero bueno, quiero creer que no puede existir esta distinción. En dado caso, serían los mismos derechos fundamentales que van progresando, y sobre todo en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, donde quizá el doctor Canosa Ucera, con su experiencia, nos podrá dar un poco de luz, puesto que estos derechos, esta familia de derechos, por ser más complejos, se van evolucionando de una manera que no es tan fácil de definirla como un derecho civil y político. Es decir, la doctora Carro nos mencionaba que en su experiencia en la Corte de Costa Rica, cuando llegan asuntos dicen, ¿qué hacemos? ¿Esto es un derecho fundamental o no? O sea, viene un quejoso a decirnos que no se le está respetando su derecho al agua porque no hay bebederos en las plazas públicas, ¿es cierto o no? ¿No? Entonces, creo yo que los derechos económicos, sociales y culturales, desde que se negociaron al crear el pacto de estos tipos de derechos, los países con menos dinero dijeron, ¿saben qué? Nosotros podemos garantizarlos hasta el punto en el que nuestros propios recursos alcancen,
Por eso en Estados Unidos tenemos bebederos en todos lados y aquí en México pues no. Entonces, quisiera yo que me orienten en ese sentido si estoy correcto o si estoy mal, en primer lugar, y en segundo, porque siempre he tenido esta duda. Hay un, por decirlo así, catálogo de derechos humanos, o sea, puedes decir, esto es tu derecho humano, no, o sea, es decir, puedo ir a reclamar, no tengo internet, o simplemente es una progresividad de mi derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, o sea, creo que la cuestión no es sencilla y no hay que interpretarla con una visión procesalista en donde ese tipo de cuestiones jurídicas o derechos son muy tangibles, muy específicos. Entonces, bueno, va abierta la pregunta hacia la mesa, si estoy acertado en la noción de derechos humanos y si ustedes conocen de algún compendio o hay alguna manera de poder decir, sí, exactamente, en México hay reconocidos 157 derechos humanos, puedes ir a quejarte de ellos. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Yo me muerdo la lengua porque en Colombia los derechos sociales constituyen más del 40% del litigio constitucional. Litigio constitucional por vías de protección de derechos fundamentales. Entonces, me muerdo la lengua, no opino sobre este tema, autorrestringiéndome como presidente de la mesa, y concedo la palabra al profesor Canosa, a quien se le dirigió un poco la pregunta, si desea, o si no, si usted me autoriza, entonces yo me desmuerdo la lengua. Por favor. Recordemos todos cómo nacen los derechos, como noción jurídica. Los antiguos carecían de libertades. Sócrates no tenía libertad frente a la polis. Las únicas libertades que existían en las democracias antiguas eran las que hacían funcionar aquellas democracias como verdaderas democracias, libertad de expresión y participación. Pero no había derechos frente a la ciudad. Sócrates no tenía libertad de pensamiento frente a la ciudad. No, sabemos lo que le pasó y acepta la muerte gallardamente, precisamente para cumplir con las leyes de la ciudad. Es decir, es una noción por completo ajena y por lo tanto también era ajena el principio de división de poderes que nace ¿cuándo? Con el liberalismo que se inventa, recrea más bien, porque claro, ya los antiguos también partían de ideas iusnaturalistas, pero los iusnaturalistas liberales, los iusnaturalistas de la Ilustración, lo que inventan es un contenido particular del derecho natural. ¿Y cuál es ese contenido particular del derecho natural? Los derechos naturales, imprescriptibles, las definiciones de aquellas declaraciones de finales del 18, principios del 19 son ilustrativas. Lo que ocurre, qué cosa, ¿verdad?, es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en ese momento, parten de una idea. Claro, es que todo es un poco, es un cuento precioso, ¿no? Es el estado de naturaleza. No sabemos, nadie ha estado en el estado de naturaleza. Seguramente si tuviéramos una máquina del tiempo y tratáramos de volver atrás, no encontraríamos el estado de naturaleza. Pero es ese presupuesto en el estado de naturaleza donde se vive en libertad. Y eso, reproducirlo en la medida de lo posible. La Declaración de 1789 francesa es un tratado de derecho constitucional y lo explica perfectamente. Renunciamos a la libertad, pero solo límites a la libertad que sean necesarios para que todos podamos ejercer la libertad. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues ni siquiera se ponen de acuerdo ellos. Y eso que eran derechos inalienables, imprescriptibles. Hombre, hay algunos que sí, pero de repente el derecho de resistencia a la opresión, que está en la Declaración del 89, desaparece. ¿Por qué? Porque ya la burguesía no necesita, obviamente, decir a otros, no sea que se lo tomen en serio y hagan una revuelta contra ellos. Pero efectivamente era así. Porque no respetáis los derechos, viejo régimen, entonces tenemos que hacer la revolución para respetarlos, para convertirlos, porque sí es indispensable, en derechos positivos. Desde luego, no todos los actos de libertad están juridificados, están preservados, solamente los que están en peligro. ¿Por qué ahora se habla de derechos medioambientales? ¿Por qué el Tribunal Europeo ha creado un derecho a la vida privada frente a contaminación, que es una creación jurisprudencial formidable? Porque determinados bienes jurídicos están en peligro frente a riesgos nuevos. Son los riesgos los que hacen nacer nuevos derechos. Necesidades en suma y riesgos. Mucha gente se mete el dedo en la nariz y aunque algunas normas de buenas costumbres aconsejan al menos no hacerlo en público, es un acto de libertad.
y otros que, sin embargo, carecen de repercusión jurídica, no están en el ordenamiento. El ordenamiento no reconoce el derecho a meterse el dedo en la nariz. Sin embargo, si estuviera en peligro ese derecho, probablemente acabaría reconociéndose. Como el derecho, ahora se habla en Europa y ha habido, por ejemplo, en Suiza, un referéndum al respecto sobre un derecho a un salario por el hecho de ser ciudadano. Lo habrán oído. Bueno, pues es otra idea. Esto es un derecho, por supuesto, está usted, yo desde luego comparto, es la dignidad de la persona, la que hace que, y por supuesto la dignidad de la persona, el sentido que podamos dar a la dignidad de la persona puede variar con el tiempo. Eso los tribunales internacionales y todos los tribunales dan vivos ejemplos. Recuerdo ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rapar la cabeza a un preso, ahora, a partir de ahora, como el convenio es un instrumento vivo, es un trato inhumano y degradante. O amarrar a un detenido a la cama de un hospital. Es un trato inhumano y degradante. Lo que antes no era, ahora sí lo es. O lo que, como hoy ha dicho el profesor Ferrer MacGregor, y hay casos en Europa, de repente los tribunales internacionales descubren casos de esclavitud, moderna esclavitud. Es decir, es la defensa de la dignidad, pero la dignidad de la persona es lo que cada generación, lo que cada sociedad, aunque es verdad que se tiende a eso que llamamos jus comune, pero lo que cada sociedad entiende como algo digno. Y eso acaba traduciéndose en, y aquí inevitablemente entramos en el terreno de los derechos fundamentales, en un reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de determinadas posiciones individuales que no son sino situaciones potenciales en las que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos, situaciones vitales a las que el ordenamiento jurídico da un rango superior a otros, protegiendo el disfrute de esa situación personal de cada uno de nosotros con una mayor intensidad. Y en algunos casos, como aquella, y ya termino, en relación con los derechos sociales, tenéis todos los derechos, gran dádiva del Estado liberal, verdaderamente grandioso, pero algunos no pueden ejercerlos. Entonces, como decía Anatole France, ese delicioso escritor francés, la libertad queda reducida a la libertad de dormir bajo los puentes. Y para que la gente no tenga que dormir bajo los puentes, hemos venido considerando que es bueno, que es conforme a la dignidad, que las personas tengan medios de vida razonables, aunque modestos, y que esto se generalice. Gracias. Muchas gracias. Ha pedido la palabra. Sí, Sí, bueno, tal Luis vez Miguel. una anotación muy rápida, porque en realidad es un tema muy complejo. Yo creo que hay distintas formas de responder esa pregunta. Digamos, desde un punto de vista histórico, habría que mirar el contexto. Lo que llamamos actualmente un derecho fundamental, en otra época seguramente no lo era, y lo que hoy llamamos, o lo que hoy no se considera un derecho fundamental, el acceso a Internet, por ejemplo, más adelante tal vez lo sea. Entonces, bueno, hay una cuestión contextual, histórica, hay una respuesta filosófica también muy complicada. Yo simplemente anotaría una cosa, un parámetro de la fundamentalidad estaría en la positivización. Si usted encuentra un derecho en la Constitución, es porque seguramente hubo una batalla, una lucha para que llegara hasta allá. Pero yo creo que ni siquiera es suficiente, porque en muchas constituciones ustedes pueden encontrar derechos que no son justiciables. Por ejemplo, si ustedes miran el recurso de amparo, en algunos países ese recurso de amparo solo cubre algunos derechos y deja por fuera otros derechos. Yo creo que la fundamentalidad en ese sentido, de cuáles son los más importantes, si se quiere decir así, son los que logran una justiciabilidad. En una época, la lucha de los derechos estaba en cómo los reconocían y los metían en un texto. Hoy creo que la lucha es en el ámbito judicial, el juez que finalmente va a decir esto es justiciable, no lo es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia, por haber permanecido en el auditorio hasta su terminación. Una gratitud también para nuestros ponentes y panelistas. Por favor, terminemos con un aplauso para todos.